Los últimos momentos de la vida de Bianca Blanchefort fueron tan miserables que usó sus últimas fuerzas para implorar a Dios que le diera una nueva oportunidad para no volver a cometer los mismos errores. Con el dolor de sus últimos suspiros, clamó para sí misma que no quería ese desafortunado final. A la mañana siguiente, Bianca despertó sintiendo que podía respirar mejor, se levantó medio somnolienta hasta que el reflejo del espejo la dejó completamente atónita. Claramente Bianca había vuelto al pasado y aunque sus oraciones habían sido escuchadas, no era lo que ella jamás se habría imaginado. Esta historia se llama Contrato Matrimonial o Tenemos un Vínculo por Contrato. Sean bienvenidos a Estilo Mangua, mi nombre es Nati y quédense porque les voy a resumir completa toda esta historia. La historia nos introduce en la vida de Bianca, quien se convirtió en la condesa de Arno a una muy temprana edad. Separada de su familia por medio de un matrimonio arreglado, siendo tan joven, sin poder de decisión y alejada de sus tierras, Bianca creció en soledad, sintiendo un gran vacío. Vacío que trató de llenar llevando una vida extravagante. Como a Bianca se le concedía todo lo que quería sin límites, creció comportándose de manera muy inmadura. Gastaba todo el dinero que le proporcionaba su marido en excentricidades. El conde, por su parte, obligado por su responsabilidad en la guerra, se alejaba de Bianca tanto como podía. Interiormente sentía culpa por haberle arrebatado su vida y por eso cumplía con todos sus caprichos. Pero Bianca nunca sintió una conexión con su marido Zachary de Arno. Con el paso del tiempo, incluso le guardó un gran rencor por el rumbo que había tomado su vida. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, también fue consciente de que todo aquel desencadenante trágico fue culpa de sus malas decisiones también. Pensó que en esta nueva oportunidad podría hacer las cosas diferentes y así garantizar su futuro en esta vida. Y es así como Bianca, luego de varios arrebatos, pudo reflexionar y darse cuenta de que todo lo que estaba sucediendo no era una ilusión, ni que se había vuelto loca, sino que todo era totalmente real. Fue rápidamente donde el mayordomo para preguntarle cuántos años tenía actualmente. Por supuesto, el mayordomo, todo confundido, no entiende nada, pero le responde que ella tiene 18 años. Luego le pregunta dónde se encuentra el conde, o sea, su marido, a lo que el mayordomo pensó para sus adentros cuán poco le importaba a Bianca su marido, ya que ni siquiera recordaba dónde estaba o cuándo volvía. Y este le responde que él regresaría en invierno y le pregunta de paso si necesita algo más, a lo que Bianca le indica que quiere un abrigo de piel muy costoso. El mayordomo no tiene otra opción más que ceder, ya que darle todo lo que Bianca quería fue petición y orden del mismo duque. El invierno llega y con ello el regreso del conde Zachary a sus tierras, donde es recibido con honores no solo por ser el señor de Arno, sino también por ser un gran héroe de guerra. Con él vienen sus 3 soldados más importantes. Primero tenemos al comandante del ejército de Arno y mi personaje preferido, Sabur, que les pido disculpas si su nombre no se pronuncia así, pero así le vamos a decir. Él es de personalidad despreocupada y él se define como un hombre libre, es totalmente leal y muy divertido. Luego tenemos al general del ejército, Gaspar, quien siempre es serio y habla poco y nada, pero que es sumamente confiable. Y por último, pero no menos importante, el comandante militar de Arno, Robert, quien es siempre intuitivo, muy inteligente y sumamente analítico. Los 3 quedan muy sorprendidos y confundidos cuando ven a Bianca, quien aparentemente había salido a recibir a su marido, cosa que jamás había hecho antes. Bianca pregunta por su marido, pero este se había ido a prepararse y cambiarse antes de presentarse en el banquete, por lo que Bianca se retira a buscarlo y los 3 soldados quedan pasmados ante aquella acción de la condesa. Mientras Bianca buscaba a su marido, va pensando cuántos años han pasado desde la última vez que lo vio. Cuando llegó al cuarto del conde y abrió un poco la puerta de la habitación, por un momento quedó sorprendida y sonrojada al ver a Zachary cambiándose. Al ser descubierta, tomó valor y continuó con su cometido de poder tener una conversación privada con su marido. Zachary, aunque luce muy serio, en realidad está muy sorprendido por el solo hecho de que Bianca lo busque.
Bianca respira hondo y luego le dice que tiene una petición. Y esta es nada más y nada menos que tener al futuro hijo de Zachary. Es importante explicar el porqué de la decisión tan apresurada de Bianca, ya que la vida de una mujer noble dependía del matrimonio. Antes de casarse, los responsables de las damas eran sus padres o sus hermanos. Luego del matrimonio dependían de sus maridos. Ahora imagínense la vida de una mujer noble sin familia y sin marido, ya que eso fue lo que le sucedió a Bianca en su primera vida. En aquella vida, el conde Zachary murió en el campo de batalla, al igual que su padre y su hermano. Sin heredero, Bianca fue desterrada de las tierras de Arno, donde vivió muy miserablemente en los monasterios hasta su último respiro. En esta vida, quería asegurarse su lugar correspondiente en Arno y eso sería dando a luz a un heredero. Cuando Zachary escuchó aquella petición, quedó pensativo y también le confesó a Bianca sentirse avergonzado. Le preguntó a ella si sabía cómo se hacían los bebés, a lo que por supuesto Bianca se enojó y le respondió que obviamente que sí. Bianca recordó por un momento que en su vida anterior, luego de sus 20 años, había compartido el hecho con su marido muchas veces y que nunca le había sido algo grato. Volviendo a la situación, Zachary le preguntó si era capaz de hacerlo y de manera impetuosa se acercó a Bianca, haciendo que ella se asustara un poco. Al percatarse del miedo que ella estaba sintiendo, se negó a su petición. Luego de aquello, Bianca quedó furiosa, pero no iba a rendirse. Estaba determinada a dar a luz al próximo sucesor de Arno. Por otra parte, Zachary se encontraba internamente confundido, ya que Bianca siempre había mostrado desprecio hacia él y dubitativamente pensaba que era lo que había hecho cambiar así a su esposa. Y así, con el comienzo del invierno, Bianca pensaba en cómo mejorar su destino en esta oportunidad. Reflexionaba que tal vez el rechazo que tenía hacia su marido el conde en su primera vida podría ser también por el hecho de que no lo conocía realmente. Estaba convencida de que Zachary muy probablemente escondía un amante y que quizás esa era la razón por la cual no cedía a su petición. Mientras pensaba en todo aquello, fue sorprendida por Zachary, quien le llevó su abrigo, el cual había olvidado cuando discutieron la última vez. Por ese leve momento hubo tensión entre ambos por ese contacto que parecía tan sutil. No obstante, algo estaba cambiando en el interior de Bianca con respecto a su marido. Al día siguiente, los rumores no tardaron en esparcirse. Para todos, era una total extrañeza los comportamientos de Bianca, quien siempre permanecía en su habitación o era muy malhumorada con todos. Un grupo de sirvientas hablaban de aquello mientras limpiaban un pasillo del castillo. Una de ellas, en particular, fue muy maliciosa con sus comentarios y no dudó en decir cosas horribles e irrespetuosas acerca de Bianca, sin dimensionar que ella estaba cerca y fue capaz de escucharlo todo. Por supuesto, Bianca se sintió muy ofendida por aquellos comentarios despectivos y no dudó en tomar represalias contra aquella doncella, quien se atrevió a rebajarla de tal manera como mujer. Bianca estaba tan enojada que no dudó en castigarla severamente, tanto así que ella misma también se lastimó sus manos, ya que ella creía por aquellos comentarios que esa sirvienta podría ser la amante del conde. De pronto fue detenida por el caballero comandante Robert, pero Bianca seguía muy enojada por tal falta de respeto hasta que justamente Zachary apareció en la escena. Bianca le indicó que aunque esa sirvienta fuera su amante, el castigo fue justo por su irrespeto. Por supuesto, todo aquello dejó muy impactado a Zachary, sobre todo al escuchar tales palabras de su esposa, y mostró un rostro muy enojado y perturbado contra la sirvienta por haber hecho enojar de tal manera a su esposa y por sobre todo por haber creado tal malentendido con respecto a un amante que claramente era inexistente para el conde. La sirvienta fue despedida inmediatamente, en lo que Bianca se encerraba en su habitación sintiéndose completamente humillada. Al poco tiempo, una de las criadas que estuvo en aquel acontecimiento no dudó en acercarse a Bianca y curarle sus heridas. El nombre de aquella doncella era Yvonne.
Yvonne sin duda era una persona transparente, pura, llena de vitalidad y alegría. Bianca quedó inmersa en la calidez de Yvonne y desde ese momento ella se convirtió en su doncella personal, volviéndose inseparables y grandes amigas. Yvonne quedó sorprendida y admirada por las habilidades que tenía su señora en el bordado. Bianca se especializaba y tenía mucho talento bordando encaje, ya que en su primera vida era cómo se ganaba el pan en el monasterio. Recordó que el encaje fue tendencia cuando ella tenía cerca de 30 años y pensó que esta sería una excelente oportunidad para invertir y reunir capital para su futuro. Volviendo al conde Zachary, quien había quedado muy preocupado luego de lo sucedido con su esposa, convocó a sus 3 mejores soldados para solicitar que uno de ellos sea la escolta permanente de Bianca. Por supuesto, los 3 no lo podían creer, pero tampoco se podían permitir negarse a tal orden de su señor. A la mañana siguiente, el mayordomo guió a Bianca hasta el exterior, donde la esperaban los 3 comandantes de Arno, para que así ella pudiera elegir uno como su escolta. Bianca se sorprendió, ya que malinterpretó este hecho como un acto de control por parte del conde. Mientras Bianca permanecía indecisa, se acercó Yvonne, la cual llamó considerablemente la atención de Gaspar, quien se enamoró de ella a primera vista, y por ello se ofreció él mismo a ser su escolta. Lo más gracioso de toda la situación es que si bien fue Zachary el de la idea de la escolta, por supuesto para que Bianca siempre estuviera protegida, aún así no podía evitar muchas veces tener celos tontos hacia Gaspar. Y como el conde Zachary siempre estaba observando a su esposa, se dio cuenta de que Bianca estaba con fiebre. Por eso le pidió que se regresara a descansar, mientras que todos los demás miraban atónitos la situación. Bianca aprovechó que estaban solos para reclamarle lo de la sirvienta. Recuerden que ella creía que la doncella era su amante, y Zachary pudo aclararle que no tiene un amante y que jamás tuvo alguna. Por un momento, Bianca se mantuvo incrédula, pero pudo notar que en las palabras y gestos de su esposo había mucha sinceridad. Y aunque Bianca estaba muy ruborizada por la situación, no perdió la oportunidad para traer nuevamente el tema del sucesor. Obviamente Zachary se volvió a negar, indicando que era muy pronto. Aún así, era bastante notorio para ambos que se sentían muy atraídos el uno por el otro. Los días pasaban y fue una gran sorpresa para todos el ver que Bianca estaba decidida a involucrarse en los asuntos del pueblo y en la administración del castillo. Este nuevo interés de Bianca alegraba mucho al mayordomo, quien veía por primera vez en ella disposición por su rol de condesa. Bianca encomendó a un grupo de costureras el aprendizaje del bordado de encaje y que por supuesto no solo le brindaría la materia prima, sino que también les pagaría muy bien, y todas las costureras se sintieron felices por la gran oportunidad que él le ofrecía a su señora. También, mientras visitaba un taller de elaboración de velas, por casualidad conoce al joven Nicolás, quien tenía mucho talento como artesano y escultor de velas, a lo que Bianca quedó muy admirada, así que invirtió también en su talento y así comenzó en marcha el plan de Bianca. Los días siguientes, la condesa siguió estudiando todo el pueblo, hasta que llegó a los establos, donde quedó fascinada al ver a su esposo, tanto por su belleza como también porque lucía feliz y libre. Era otra faceta de Zachary que Bianca recién estaba empezando a descubrir y no podía evitar contemplar con anhelo. Luego, en el interior de los establos, todos quedaron mirando con vergüenza ajena los comportamientos del comandante, quien le hablaba a los caballos. Este se sorprendió y se avergonzó cuando los vio a todos de repente. Luego de conversar un poco y escuchar a la condesa que quería aprender a montar, el comandante quedó maravillado al conocer la bondad de Bianca, y a partir de allí, la imagen que él tenía de ella cambió por completo. Luego, esa misma noche, el conde decidió visitar a Bianca a su habitación. Ella se sorprendió muchísimo, pero pensó que era una excelente oportunidad para engendrar al sucesor. Así que no dudó en sostener con fuerza a Zachary, quien quedó perplejo ante tal acción.
Bianca se dijo para sí misma que podía hacerlo y que no debía titubear puesto que esta era su segunda vida y que interiormente era más experta. Y era algo que ya había hecho muchas veces con él en aquella vida pasada. Pero el conde la apartó y aunque Bianca se enfadó mucho, esa oportunidad ya estaba perdida. Luego de hablar un poco, Bianca lo llama de una manera muy dulce. Zachary se sorprendió mucho al escuchar a su esposa llamarlo así, y aunque se mantuvo serio, estaba a la mar de feliz internamente. Bianca aprovecha y le pide que quiere aprender a montar caballos, y Zachary le responde que él mismo le enseñará, pero cuando acabe el invierno. Ella estuvo de acuerdo y no pudo ocultar su alegría mostrando una bella sonrisa que hizo palpitar muy fuerte el corazón de su marido. Pero como Zachary no sabía bien cómo expresar sus sentimientos, Bianca malinterpreta la situación pensando que el conde la rechaza. Pero en realidad, el conde estaba buscando las palabras correctas para invitarla a ir con él al aniversario de la ascensión al trono del emperador que se celebraba en la capital de Laos. En la vida pasada de Bianca, Zachary siempre iba a estos eventos sin ella, y en este caso tampoco fue la excepción, y estuvieron separados durante más de 6 meses. Por supuesto, en esta vida ella no se iba a perder tal aventura, así que Bianca aceptó firmemente ir con él. Los meses pasaban con normalidad en Arno y los planes de Bianca iban en marcha con éxito. Tanto el taller de bordado como la elaboración de velas estaban en creciente auge. Pero aún así, a veces en sueños a Bianca la invadían los recuerdos de su vida pasada. El haber sido arrancada de sus tierras, separada de su hermano, el ya no poder ver a su padre desde una temprana edad, también la muerte de su niñera, quien protegía y amaba tanto a Bianca, creciendo unida a un matrimonio en el cual se sentía vacía y sola, y sumado al peor recuerdo de todos, el de aquel hombre que apareció cuando el corazón de Bianca estaba más necesitado de afecto. Ella siempre lo recordaba como su peor error. Cada vez que tenía sueños de aquello, despertaba derramando lágrimas, y en una de esas ocasiones, Zachary se acercó preocupado a consolarla al verla llorando mientras dormía. Sin duda, a este punto es evidente la notoria atracción de ambos, y Bianca no podía dejar de admirarlo. Llegada la primavera, el conde le obsequió a su esposa un hermoso caballo que le encantó muchísimo a Bianca, y así cumplir con aquella promesa de enseñarle a montar. Para Zachary, el contemplar aquellas expresiones en Bianca era suficiente para acelerar las pulsaciones de su corazón, como si cada sonrisa que emanaba de ella hiciera un fuerte eco en su interior. A Bianca, el sentimiento de gratitud hacia él parecía invadirla cada vez más, pero aún así no olvidaba el desenlace de su vida anterior, por lo cual siempre se mantenía precavida. Mientras tanto, en la capital de Laos, todos se están preparando para las celebraciones de aniversario. Para resumir bien concretamente, el emperador tiene 3 hijos, y uno de ellos es un hijo ilegítimo. Este hijo es el segundo príncipe, quien secretamente anhela la corona, pero no es apto en la línea de sucesión por obvias razones. Este se encuentra con el padre y hermano de Bianca, quienes ya se encontraban en la capital. Aunque mantienen una conversación respetuosa, la hostilidad del príncipe es muy evidente y no duda en expresarle que siente muchas ansias en conocer a Bianca. Internamente, el segundo príncipe no apoya a la casa de Blanchefort, ya que estos protegen activamente al rey y su sucesor, el primer príncipe. Pero aún así siente mucha curiosidad por conocer a Bianca, quien le parece muy singular, por su historia y el hecho de haber sido entregada a un hombre siendo tan pequeña. Para el segundo príncipe, y para muchos de nosotros, por supuesto, esto es algo muy desagradable. Pero el segundo príncipe obviamente ignoraba el hecho de que Zachary nunca cruzó la línea con su esposa. Y al igual que la casa Blanchefort, la casa de Arno le eran un incordio en sus objetivos. Por ende, no toleraba al señor de Arno, quien era tan respetado por su padre, por su labor y participación en la guerra. El padre de Bianca se da cuenta que el segundo príncipe trama algo raro, y por primera vez en 10 años decide enviar una carta a su hija, ya que desde que ella se casó y se fue de sus tierras, jamás volvió a tener contacto con su padre y con su hermano, por decisión del mismo padre de Bianca. Cuando esta carta llegó a manos de Zachary, él decidió mejor no decirle nada a su esposa.
Bianca, por otra parte, preparaba todo para el viaje a la capital. Zachary no podía dejar de observar a su esposa y contemplar cómo cada vez se volvía más y más hermosa. Sin embargo, eso también le provocaba celos tontos, especialmente por la amistad que Bianca había desarrollado con el comandante. Y acá ya nos queda claro que Zachary estaba profundamente enamorado de su esposa y luchaba contra sí mismo muchas veces tratando de ocultar aquellos sentimientos tan profundos, ya que en sus memorias siempre parecía el rostro de la joven Bianca despreciándolo. Pero ahora que ella le sonreía y se sentía cómoda a su lado, para él era casi imposible de ignorar aquellas emociones de tanto amor que parecían que se iban a desbordar de su corazón. Y así llegó el día que partirían hacia la capital y ya estaba todo listo para marchar. Y hasta acá llegamos con la primera parte de este resumen. Pronto, por supuesto, voy a seguir la segunda parte con el final resumido ya completo y, por supuesto, los extras que tiene esta serie, que son más 18 y realmente una joyita. No tienen desperdicio, son excelentes los extras. Y si llegaste hasta acá, te doy muchísimas gracias por ver mis videos. No te olvides, por favor, de suscribirte y darme like, que pronto se vienen muchos más resúmenes y recomendaciones. Le pido disculpas porque a veces tardo un poquito, pero pronto voy a regularizar la frecuencia de los videos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos para la próxima. Bye.